Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Isabela Fernández y antes de comenzar con esta historia no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, así que comencemos. Esta historia comienza el 5 de octubre del año 2007 cuando Alejandra fue reportada como desaparecida. Alejandra tenía 2 hijos y pues era bastante extraña porque Alejandra pues siempre fue una madre bastante preocupada por sus hijos, siempre se comunicaba con su mamá y con sus hermanas y ella se llegaba a demorar, por lo cual resultó bastante extraño que ella desapareciera. Además de pues que nunca había tenido como algún comportamiento que indicara que ella se quería ir de la casa o que tuviera algún problema grave. Los familiares de Alejandra pues estaban bastante preocupados al saber dónde estaban, le preguntaban a sus amigos y también le preguntaron a su novio Luis. Él en un principio se mostró como bastante interesado para saber dónde estaba Alejandra, también había dicho que él no sabía dónde estaba ella, pero que igual pues como que iba a ayudar en la investigación. Sin embargo, días después él simplemente dejó de contestarle a la mamá de Alejandra, por lo cual fue algo bastante sospechoso. Y es que la mamá de Alejandra tenía como su intuición de que Luis realmente pues no era como una buena persona y que simplemente era como un lobo disfrazado de oveja. Realmente para este momento Luis era el principal sospechoso, pero no tenía ninguna evidencia y tampoco tenían ninguna orden para entrar a su domicilio. Entonces lo único que hicieron fue hacerse afuera de su casa y tratar de ver qué era lo que estaba pasando en el interior de su apartamento. Efectivamente se dan cuenta que el apartamento está prácticamente vacío, estaba pues bastante oscuro y tenían 2 opciones, o uno es que Luis se trató de esconder o la otra es que Luis simplemente había huido. Realmente ese día pues no pudieron encontrar nada, inclusive ellas dijeron que estaban haciendo como bastante bulla, llamando pues a Alejandra a ver si ella hacía como algún ruido, si estaba secuestrada, pero realmente pues ese día no pudieron encontrar nada. Sin embargo pues ellas no se dieron por vencida y siempre frecuentaban como el domicilio de Luis para ver si trataban de encontrar algo, hasta que finalmente un día la mamá de Alejandra se encontró con Luis y fue bastante curioso porque Luis tenía unos rasguños en sus brazos y pues obviamente esto era bastante sospechoso y Luis se mostró como bastante azarado por tratar de tapar esos rasguños. Después de todo esto la policía recibió una llamada donde había un reporte sobre un olor que salía del departamento 17 del inmueble ubicado en La Mosqueta número 198. Entonces, debido a ese reportaje, la policía se dirige pues a ver qué era lo que estaba pasando en ese lugar. Ya para ese momento Luis era el principal sospechoso, por lo cual el 8 de octubre del año 2007 fue interceptado Luis. Este lo encontraron en un parque consumiendo drogas. Las autoridades que custodiaron a Luis primero pues lo aprendieron y lo iban a llevar de inmediato al apartamento de Luis para hacer algunas investigaciones y para recolectar alguna evidencia física. Los policías dijeron que Luis estaba como bastante tranquilo, pero que todo cambió cuando ya prácticamente iban a entrar al departamento. Dicen que Luis se alteró de inmediato y que este cerró la puerta del departamento, salió corriendo por el departamento y se tiró de una ventana. Él estaba en un cuarto piso, por lo cual él cae como en un árbol y después cae sobre la avenida y accidentalmente un taxi lo atropelló. Y pues obviamente aquí Luis tuvo que ser llevado al hospital. Ya cuando las autoridades logran entrar al departamento, lo primero que sienten es como un olor bastante desagradable, como un olor a descomposición, pero lo primero que ven es una bolsa grande negra y pues obviamente lo que ellos pensaron es que ahí estaba el cuerpo de Alejandra. Sin embargo pues al abrirlo cuidadosamente, porque pues estaban recolectando evidencia, se dan cuenta de que simplemente eran zapatos de mujeres y eran de todos los colores, de todas las tallas. Realmente pues nunca se supo comprobar si este era un fetiche que tenía Luis o algo por el estilo. Ellos siguieron investigando y se dan cuenta que la escena era muchísimo más perturbadora de lo que se lo pudieran imaginar, y es que en el armario estaba el trozo de Alejandra. Este estaba en posición fetal, mientras que en la cocina estaban las otras partes de su cuerpo. En una caja de cereal estaban huesos, en el refrigerador también estaba parte de su cuerpo y el antebrazo estaba recién cocinado. El fiscal del caso dijo lo siguiente: en la sartén se encontraron restos de carne y un plato con cubiertos y hasta un limón que nos hace presumir que las consumió.
Sin embargo, Luis después dijo que esto era simplemente amarillismo y que él nunca había tenido como la intención de consumir partes humanas. Sin embargo, pues esto le dio pie a las autoridades para que empezaran a ver cuál era más o menos el perfil de Luis, y se dieron cuenta de que Luis ya tenía como varios antecedentes, y estas eran dos de sus exnovias. A una de ellas la encerró en un automóvil, estaba totalmente desnuda para que no pudiera escapar. Finalmente a ella también la descuartizó y la fue a dejar a un basurero. Y de este caso también se confirmó la muerte de su otra exnovia. Ella era una sexoservidora, también murió en circunstancias bastante similares. Esto se supo gracias a que un hombre confesó que él había ayudado a descuartizar a esta señora, y además porque él era pareja sentimental de Luis. Él prácticamente se excusó en decir que lo había hecho porque temía a que Luis lo dejara. El mismo año también sale otra denuncia de una de sus exnovias diciendo que ella también había tenido como una experiencia bastante traumática con Luis, porque él la obligaba a mantener relaciones sexuales sadomasoquistas y además también la obligaba a ver zoofilia. La fiscalía, después de reunir todas las pruebas, el juez lo declara culpable, y unos días después de estar pagando su condena en la cárcel, Luis aparece colgado en su celda. Al principio pues pensaban que era un simple suicidio, pero después al hacer la autopsia se determinó que había sido un homicidio, pues su cuerpo presentaba varios signos de tortura y además posiblemente también sufrió algún tipo de violación analmente, por lo cual también tuvo como varios daños en sus órganos genitales. E incluso pues Luis tenía una hermana que lo apoyó bastante, no digamos como en cuestiones criminales, sino anímicamente, y ella dijo que el cinturón con el que supuestamente se había suicidado Luis no era el de él, y además días antes le había dicho que él tenía como amenazas de muerte. Sin embargo, días antes las autoridades habían encontrado una especie de autobiografía del presunto caníbal, donde él manifestaba los deseos de suicidio desde la adolescencia. Bueno, y ahora vamos a ver un poquito de la historia de Luis antes de volverse un criminal. Él nació en el año 1969 en México y pues pertenecía a una familia pues digamos que bastante normal. Él era el hijo preferido de su papá, pero a los 2 años el papá murió de una manera natural y eso lo afectó demasiado, por lo cual quedó pues al cuidado exclusivamente de su madre. Y lo que también le impactó a Luis es que su madre empezó a tener como muchas relaciones amorosas con diferentes hombres, y también su madre empezó a ser bastante violenta. Por cualquier cosa que decía Luis le pegaba, por cualquier cosa que hacía Luis le pegaba, y pues eran castigos pues bastante digamos que pasados. Digamos que en una ocasión Luis, por decir una mentira, cogió las manos de Luis y los puso sobre una estufa. Entonces, más o menos esos eran los castigos que fue sometido Luis. Desde ese momento, pues Luis empezó a cambiar su manera de ser y su manera de interactuar con sus hermanas y también con la sociedad. Además, a los 10 años, al parecer pues fue violado por uno de sus vecinos. Su mamá no le creyó, esto pues le daba aún más duro a Luis, y por lo cual empieza a tener como cierto odio hacia las mujeres, pero también empezó a tener o a adquirir como un gusto por los hombres. Después de una pelea familiar, la mamá de Luis prácticamente lo sacó de la casa y empieza a vivir prácticamente en la calle, y es ahí donde él empieza a conocer las drogas. Su hermana, con la que les decía anteriormente que lo había apoyado siempre, ella lo metió a un centro de rehabilitación para que se recuperara, pero pues ella se dio cuenta de que en este centro de rehabilitación lo estaban torturando y obviamente pues lo sacó. Después de esto, para tratar de sobrevivir, Luis ejerce la prostitución, pero finalmente después vuelve a su casa. Después de esto, Luis trató de llevar una vida bastante normal. Él incluso contrajo un matrimonio y tuvo una hija, pero finalmente pues el matrimonio fue bastante también muy tormentoso y ellos se separaron, al parecer porque pues los problemas económicos eran bastante grandes. Es a partir de ahí que Luis empieza a tener como una vida bastante bohemia, pero empieza a consumir bastante alcohol y también lo combinaba con la cocaína. Tras el divorcio, Luis empezó a escribir y a lo largo de su vida escribió más de 800 poemas, 10 novelas, 8 obras de teatro y varios guiones de cine.
pero nunca llegó a ser publicado en una de las casas editoriales. Pues digamos que la manera de escribir de Luis era como bastante extraña, tenía una visión bastante extraña o diferente del mundo, y pues a las casas editoriales pues no les gustaba como ese perfil. Es ahí que Luis empieza a vender sus poemas en los cafés o en las plazas públicas para tratar también de sobrevivir. Sin embargo, pues él siempre le decía a todas las chicas que iba a conquistar que él era un escritor súper interesante, que era un escritor súper exitoso y todo este tipo de cosas, pero era en realidad todo lo contrario. Pero además de esto, Luis también estaba involucrado con la santería, donde en su apartamento después le encontraron velas negras, fotos de caníbales y libros de ocultismo. Para este momento Luis tenía una novia que se llamaba Anel, y ella también después relata que sufrió bastante con Luis porque era una persona bastante extraña y bastante violenta. Incluso ella tuvo una hija con él, y en alguna ocasión Luis trató de quemar a su hija. Es ahí donde Anel, pues al ver tanta violencia, logra escapar prácticamente de Luis, pero después Luis empieza a amenazarla, a decir cómo la iba a descuartizar, que también iba a descuartizar a la madre de Anel, y pues todo este tipo de amenazas. Después de esto él también mantuvo una relación sentimental con un hombre, después pasó también con otra mujer que también pues fue bastante tóxica su relación, y ella fue la primera víctima comprobada. Ella la descuartizó. Ella pues digamos que también sufrió una muerte bastante violenta porque le cortaron los senos y le abrió el vientre, y después pues la fue prácticamente a botar, y después pues ya mantuvo una relación amorosa con Alejandra. Él cuenta supuestamente que el día de los hechos Luis se enojó con Alejandra porque Alejandra prácticamente lo veía como un objeto sexual, y que esto le había disgustado mucho a Luis, y que él solamente la empujó, y que es ahí donde Alejandra murió, que la empezó a cortar porque después le iba a dar la carne a los perros, pero realmente la autopsia determinó que murió por estrangulamiento. Antes de morir, José Luis Calva Cepeda escribió su historia Instintos Caníbales, en donde agregó como fin su suicidio. Y pues eso fue todo por el video de hoy. Antes de irme, pues sí debo aclarar que nunca se comprobó de que Luis consumiera carne humana, pero pues muchas de las cosas o muchas de las evidencias que encontraron hacía presumir que sí lo hacía. Por ejemplo, pues la rodajita de limón junto con los cubiertos y la carne ahí prácticamente ya cocinada, pues realmente pues sí hacía pensar de que Luis consumía carne humana. Ya saben que si quieren conocer alguna otra historia me pueden dejar en la caja de comentarios o por mis redes sociales. No olviden suscribirse, activar la campanita, y nos vemos en el próximo video.